Consejos para tener bovinos, campeones de ferias, ganaderas. Para poder tener bovinos, campeones de ferias ganaderas, es importante seguir una serie de pasos que se basan en el manejo de la raza. Por ganaderos de experiencia, es bien sabido que tener bovinos, campeones de ferias, no es una tarea fácil, ya que se requiere de preparación, pero sobre todo de conocimientos, de que los que juzgan son los jueces. Para estar presentes en feria ganaderas, no es una tarea fácil, los bovinos deben de prepararse con tiempo, hay que suministrarles buena alimentación y cuidados especiales. El primer paso que deben de seguir los productores ganaderos es la selección de los mejores ejemplares de hato. Los bovinos seleccionados deben cumplir con los requisitos fenotípicos para la preparación y participación en la feria ganadera. Hay que tener en cuenta aspectos como edad, que deben oscilar entre los 3 a 7 meses, con todas las características deseables de la raza bovina a representar. Los ganaderos son capaces de observar los potenciales de los bovinos. Desde edades tempranas se pueden ayudar con suplementos alimenticios y observar la evolución en temas de desarrollo y características para poder presentarse en ferias ganaderas y cumplir con un buen papel. En la selección hay bovinos que pueden quedar relegados después de realizado el destete por no cumplir con los requisitos esperados. El segundo paso es el amance del bovino. Para esto se necesita de preparación, hay que enjaquimar al bovino para reducir el temperamento, lo que facilitará el manejo dentro y fuera de la pista de juzgamiento. El primer paso, al colocar la jáquima al bovino, será dejarla suelta porque el bovino está experimentando algo nuevo y por instinto iniciará a dar vueltas hasta que llega el momento que logran tolerar la jáquima. Luego se debe utilizar la bandera lo que se soba al bovino. Para bajar el temperamento, estos pasos son con el fin de formar un bovino dócil, que en un futuro permita ser sobado y las personas se puedan acercar sin peligro alguno. Como tercer paso, está el de enseñar a desplazarse al bovino. Esta actividad se lleva a cabo con la jáquima, llevada por una persona que va montada a caballo, porque si esta actividad se hace caminando, algunos bovinos pueden rehusarse a caminar o manotean, lo que dificultará el proceso, hasta que el bovino logra tolerar la jáquima. Esta actividad se hace a caballo. Como cuarto paso, es la pulida de los cascos, con la visión de obtener bovinos con buena pisada en pista, para poder observar el ángulo de la cuartilla lo más correcto posible. La pulida de los cascos en los bovinos también busca corregir el desplazamiento del bovino. Como último paso, se tiene la postura y parada. Acá es el punto donde la persona ayuda al bovino a resaltar sus características propias de la raza, de manera que se exprese de una forma natural. Al seguir esta serie de pasos, se podrá contar con bovinos que sean capaces de expresar todas las características fenotípicas y potencial genético de la raza bovina.